Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega número 21 del Kit Semilleros Científicos, el podcast. Sean bienvenidos a esta nueva entrega donde por una vez más no estamos en nuestro set de grabación, pero nos encontramos en la ensenada de Carenero. Estamos haciendo la ruta marina, bueno, ya la hicimos con unos muchachos, la ruta marina, y contamos con la ayuda de profesores y facilitadores, la profesora Tania Ramírez y el profesor Jesús Bello, que ya lo vamos a conocer. También aprendimos sobre los manglares rojos, blancos, negros y botoncillo. Aprendimos sobre la vegetación que se resguarda en este tipo de árboles, y también hablamos sobre la parte ambiental y el beneficio que nos da este tipo de árboles para el ecosistema. ¿Qué tienes tú que comentar acerca de eso? Bueno, me gustaría recalcar que estos profesionales y facilitadores son de la UDO, que nos pueden facilitar su conocimiento sobre los manglares y sobre todo los ecosistemas que viven aquí. Pues también me gustaría añadir que estuvimos con la unidad educativa Clodosvaldo Rusián, que fueron unos pequeños niños que pues se nota el entusiasmo, el carisma y la duda sobre qué son los manglares y su vida, o sea, los pececitos, los corales, toda esa vida y pequeña que ellos no conocían, o tal vez un poco, pues se nota la curiosidad. Y bueno, hablando de manglares, me comentaron que Mirela, que es una aquí invitada del podcast, pues también hizo un prototipo, un robot para las Olimpiadas de Robóticas Creativas. Y nada, coméntanos de qué trataba más o menos. Bueno, nosotros en nuestro proyecto se basó en implementar un robot que fuera por las costas, que habían sido taladas de estos manglares, y brindar así este ecosistema. O sea, ¿pero qué hace acerca de los manglares? Bueno, lo que hace es básicamente sembrarlos, plantarlos en el suelo, los propágulos, las semillas ya germinadas. Bueno, eso concuerda precisamente con lo que hablamos hoy, porque la deforestación de manglares es lamentablemente una de las causas por las que esta sea una especie afectada, y bueno, se talan para construir precisamente edificios o construcciones sobre ellos, y pueden llegar a formar parte del libro rojo de especies en peligro de extinción. Por eso proyectos como este son importantes para la parte de reforestación. De hecho, hoy también estábamos hablando sobre los manglares, precisamente de cómo eran parte de estos pulmones del planeta, sí, ya que ellos hacen la parte de la fotosíntesis, y ellos respiran por las raíces, porque la parte de las hojas es casi exclusivamente a expulsar sal. Entonces estos huequitos también que hacen los cangrejos en la tierra son bastante útiles para que las raíces de estos puedan liberar el CO2 que queda en la tierra. O sea, atraen el CO2 y luego expulsan el oxígeno, pero más que todo lo hacen a través de las raíces. Bueno, y es interesante no solamente saber cómo funcionan en sí los manglares, sino que algunas veces no les tomamos importancia y no pensamos que simplemente son un X mata que podemos encontrar, pero cada especie y cada árbol, en este caso manglares, pues tiene su importancia, y no solamente para un ecosistema marino, sino para nosotros como humanos, ya que tal vez no le damos la importancia porque no es nuestro hábitat natural. Sin embargo, el hecho de simplemente estar acá y darle vida, no solamente estéticamente, sino vida literalmente y refugio a tantas vidas marinas, es demasiado bello. O sea, es una parte del ecosistema que si no se tiene en cuenta, pues puede ser hasta la pérdida de muchas vidas, no solamente en los ecosistemas marinos, sino de vidas humanas. Y eso es algo que ha afectado y que se tocó mucho sobre la crisis ambiental que está pasando el mundo. Y no solamente en Venezuela se puede ver eso, porque nosotras pues podemos ser un país vulnerable en ese sentido por la falta de educación, por la falta de la sensibilidad de docentes o del mismo hecho de que somos humanos y no nos percatamos de que hacemos daños a estos ecosistemas. Claro. Sí, muchas veces la gente puede ver los manglares en las costas y piensa simplemente son árboles, o no perciben realmente la importancia y toda la connotación que tienen los manglares y los beneficios que nos dan.
Bueno, me gustaría llamar a invitados especiales, primero a la profesora Tania, que ya ha estado por acá en el podcast. Me gustaría invitarla para hacerle un par de preguntas, bueno, unas preguntas. Y a otro invitado especial que es relativamente nuevo en el podcast, y es el profesor Jesús Bello. Así que venga también. Profe, venga también. Dios mío. Si quieres, siente por aquí. Ahí en el sol. Aquí estás negrito. Por ser negrito. Estás más protegido. Tienes más melanina. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta para usted, profesora Tania, que me pareció muy curiosa cuando usted estaba hablando de la importancia de los manglares y cómo estos dan vida. Pues realmente se me vino la pregunta de cómo los manglares históricamente han afectado a la vida. O sea, no de una manera negativa exactamente, sino qué relevancia han tenido los manglares en la historia. Bueno, en la historia de la vida acuática y del ser humano, históricamente el manglar ha tenido unas poblaciones mucho más numerosas, más nutridas y siempre cumpliendo función similar. La principal función que observamos nosotros como biólogos marinos en estos ecosistemas, que son ecosistemas aparte, ¿ok? Es la función que cumplen como guarderías. Es decir, allí se cobijan o se refugian para su crecimiento y asentamiento larvas de importantes especies de peces, larvas y adultos de invertebrados, llámense crustáceos, moluscos, que obtienen allí la protección y el alimento necesario para alcanzar las tallas adecuadas para su asentamiento como larva o la incrustación ya cuando hablamos de un invertebrado tipo molusco. Además, como aprendieron hoy o descubrieron hoy, el efecto que ustedes muy bien explicaron sobre el tema del oxígeno y el dióxido de carbono en nuestras costas. También nos protegen, históricamente ha sido así. Seguramente ahorita no tengo en la mente, pero hay registro y habrán registro de costas que han sido protegidas ante eventos acuáticos, tsunamis, etcétera, y que ellos, tormentas también, ellos sirven de barrera física para proteger las comunidades humanas asentadas cercanas a la costa. También conversábamos acerca de la oportunidad que brindan como ambientes para el turismo. Podemos hacer ecoturismo en los manglares sin modificarlos. Yo les explicaba que si tumbamos los mangles, ponemos cemento en una caminería para sentirnos más seguros, que no nos molesten los pies, y ponemos una ranchería, después ponemos la música y se acabó todo. En cambio, si dejamos el ambiente como está y lo visitamos, podemos disfrutar incluso del canto de las aves que allí anidan o acuden a alimentarse, porque esa es otra cosa. El mundo acuático se beneficia en la parte de las raíces y las ramas bajas del manglar, pero hacia arriba en la fronda acuden aves, acuden reptiles, bien sea alimentarse o lo tienen como hábitat de vida. Entonces, históricamente la humanidad de la costa y del territorio continental está vinculado a la existencia de los manglares como ecosistema. Wow, qué importantes son los manglares Más para importantes que nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, profe Tania, pero ahora quiero hacer una pregunta al profesor Jesús Bello. Ahora, usted estaba hablando acerca de cómo los mangles ayudaban en el asunto del cambio climático. ¿Puede hablarnos un poco sobre eso? ¿Qué beneficios nos traen estos árboles al ambiente? Bueno, sí, agradecido a todos ustedes por esta invitación y este espacio que brindan para que podamos expresar y visibilizar las bondades de estos ecosistemas a nivel mundial. Estos suelos generalmente son pobres en oxígeno y los manglares, al absorber grandes cantidades de CO2, de hecho, se estima que los manglares absorben entre 5 y 6 veces más CO2 que la Amazonía. Que los ecosistemas terrestres propiamente dicho. Entonces, esta particularidad de absorber grandes cantidades de CO2 y luego transformarlos en productos asimilables como el carbono y que viajen a través de las hojas por las ramas, troncos, raíces y los secuestran en el sustrato, en la arena,
que son pobres en oxígeno y los dejan allí aproximadamente por cientos de años. Entonces es lo que ahorita las comunidades a nivel mundial estamos denominando como los caballitos de batalla para mitigar los efectos del cambio climático. Recordando que para que se produzca, por ejemplo, uno de los principales gases causantes del cambio climático como el CO2, se necesita una molécula de carbono y 2 de oxígeno. Y como estos suelos son muy pobres en oxígeno, las posibilidades de que ese carbono que se encuentra secuestrado en el subsuelo, en los bosques de manglares, interactúen con las moléculas de oxígeno son muy pocas, pero cuando destruimos y deforestamos los manglares y removemos toda esa superficie de suelo, estamos poniendo nuevamente el carbono a la disposición de la parte superficial, y todo el oxígeno que circula por la atmósfera entonces se fusionan con 2 moléculas de oxígeno con una de carbono, vuelven a formar CO2 y eso vuelve a subir a la atmósfera, y eso es lo que está causando actualmente el calentamiento o el sobrecalentamiento de nuestro planeta. Entonces proteger los manglares es de vital importancia ahorita, hasta el punto de que, si se quiere, todas las comunidades del mundo, por muy pequeño que sea el lote de manglar, como en el caso de acá de la ensenada de Turpialito, deben existir leyes, ordenanzas municipales muy puntuales, no necesariamente un parque nacional, una reserva de biosfera para proteger los manglares, sino una ordenanza municipal que cada comunidad como Turpialito, El Peñón, Quetepe, Marigüitar, San Antonio del Golfo, la Laguna de los Patos, protejan esos ecosistemas, porque cuando sumamos, si vemos la dimensión de una selva amazónica, eso es kilométricamente extenso, y cuando vemos los manglares, un parchecito por aquí, un parchecito por allá, pero cuando todo suma, la diferencia se hace notar en cuanto a la disminución y la mitigación de los efectos del cambio climático, no solamente en la salud humana, sino en la salud de todos los seres vivos que dependen de estos maravillosos ecosistemas. Sí, bueno, la tala entonces de manglares es algo totalmente incorrecto. Bueno, ahora yo quiero que la profe Tania comparta con nosotros cuáles son las especies marinas que más necesitan a los manglares para subsistir, o las que más habitan en los manglares. Bueno, especies, te voy a hablar más bien de grupos, como te dije hace rato. En los peces tenemos varias especies de peces que hacen vida, incluso pueden hacer vida oceánica y vienen a desovar en aguas protegidas. Y el desovar en aguas protegidas es lo que le permite que las corrientes traigan las larvas a, digamos, engordar, a protegerse en esas raíces. Mira, especies, por ejemplo, que no sea de mucho desconocimiento de nosotros, incluso las lisas. Ahorita vimos hacia allá los niños capturando lisas, que son especies estuarinas, pueden utilizar sus larvas en ese ciclo vital, parte de ese ecosistema. Los caballitos de mar también habitan en esos ambientes. Sabemos que los caballitos de mar son peces que no tienen un nado controlado, no, digamos, muy libre, pues ellos dependen de las corrientes y a su vez sucumben ante las corrientes. Entonces necesitan, a través de su anatomía, que es esa colita que le conocemos, de este ambiente protegido, allí los adultos pueden estacionarse, por decir algo, allí tienen alimento y pueden reproducirse o parir sus crías, como les explicaba hace rato, y las larvas allí tienen el lugar adecuado, idóneo para ser viables en el futuro y desarrollarse posteriormente como adultos. Y lo mismo ocurre con muchas especies de invertebrados, entre ellos particularmente los moluscos. Vimos moluscos del tipo bivalvos, donde encontramos ostras, vimos conchas de tripa de perla, de liropesca nodosa, entre otras, y que ellos pueden, como organismos incrustantes, habitar en esas raíces. También vimos gasterópodos, particularmente varias especies de litorina y una especie de nerita. En los crustáceos vimos varias especies de cangrejos, vimos a Cardinoma guanumi, que es el moro azul, vimos también otras especies de tamaño más pequeño y también el uca, vimos el género uca. Y también tuvimos la oportunidad de, no propiamente en las raíces del manglar, pero sí en las rocas cercanas a las raíces del manglar, por primera vez en las visitas que hemos hecho acá, vimos algunas especies de anémonas. Que son celenterados también, lo que me indica a mí, también con la visita, el profesor lo puede corroborar, que patea más playa que yo, que nuestras costas se están recuperando.
después de todo el desastre que hubo previo a la pandemia y post pandemia, he estado observando que muchos invertebrados, que son animales filtradores, que dependen de la bondad y de la calidad de la agua donde ellos están viviendo, están como volviendo a nuestras orillas. Hemos visto en otras costas las llamadas abuelitas, los chipichipi, hemos visto las lochas de mar, que también son equinodermos. Lo que extrañé hoy, y lo vengo extrañando desde hace unos meses atrás, es la presencia de los erizos. Entonces, bueno, seguimos observando, cuidando, aprendiendo y tratando de mostrar para que aprendan ustedes, sobre todo los niños de aquí de la comunidad del Colegio Claude Osvaldo Rusián, de la comunidad de Huirintal, a lo que ellos conocen habitualmente porque forman parte de ellos mismos, de todo el ecosistema. Ahora ellos conocen desde el punto de vista de la ciencia la importancia de estos ecosistemas por su biota de manera general y por las características que hay que cuidar desde el punto de vista físico-químico para que haya el equilibrio que la naturaleza necesita. ¡Wow! ¡Qué increíble y admirable lo que hacen nuestros manglares por tanto nosotros como, más importante, los animales marinos! Y bueno, con esta pequeña nota le damos las gracias a la profesora Tania Ramírez y al profesor Jesús Bello por formar parte de este episodio de nuestro podcast. Aquí nos acompañaron Mirela Pérez, Soy Mar Espín y mi persona Danielis Navas. Con esto nos despedimos y hasta la próxima. Y recuerden, nadie más inteligente que todos juntos.